Muy bien, hermano. Ya estamos de nuevo aquí después de todos los preparativos y de todas las cosas, pues de nuevo estamos juntos, seguimos adorando al Señor como ya lo hemos hecho a través de las canciones, a través de la ofrenda y ahora abriendo su palabra. Y bueno, como ya seguramente habéis recibido esta mañana en el texto, ya algunos de vosotros sabéis el texto que vamos a considerar hoy en la predicación. Y el texto se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde los versículos 13 al 18. Voy a ir preparando el líquido porque ya estoy empezando, acabo de empezar y ya estoy notando, esos son los nervios del directo, ¿sabes? Y ya estoy empezando a notar un poquito. Bueno, entonces tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18. Vamos a leerlo. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Si yo os pregunto sobre qué tema vamos a hablar esta mañana, cuál es el tema que trata el pasaje que acabamos de leer, me imagino que la respuesta es sencilla, ¿no? ¿De qué está hablando? Esencialmente el texto de la venida de Cristo. Muy bien, ya sabe, está claro. Y ese es el tema de la predicación de esta mañana, del mensaje de esta mañana, la venida de Cristo. Por supuesto, no vamos a abordar todos los aspectos escatológicos sobre este tema. Es imposible en el breve tiempo que tenemos en una predicación por la mañana. Y aparte que eso es más propio de un taller de estudio bíblico que de una predicación. Ahora nosotros solamente esta mañana nos vamos a centrar en este texto, que es muy importante. Es uno de los textos más amplios que nos hablan sobre la segunda venida de Cristo, pero no lo dice todo. Y puede ser que este texto nos ponga o nos confronte con algunos esquemas escatológicos que podamos tener previamente. O sea que ya os advierto que puede en algún momento podemos sentirnos incómodos por algunas de las cosas que el texto dice y que a lo mejor no coinciden con el esquema escatológico. Cuando hablamos de la palabra escatología, lo que significa es el estudio de las últimas cosas. Eso es lo que significa la palabra escatología, es decir, el estudio de los acontecimientos finales antes del tiempo del fin, las últimas cosas. Entonces puede ser. No obstante, una advertencia. Los creyentes no debemos pelearnos nunca por temas escatológicos. No debemos de pelearnos por eso. Está bien que tengamos a lo mejor opiniones diversas y que podamos, en amor, incluso generar cierta discusión y ver con las Escrituras tal. Pero la información que nos da las Escrituras sobre este tema no es para que estemos excesivamente preocupados y excesivamente viendo la cronología y a ver qué tiene que suceder antes de que suceda esto. Porque hay una enseñanza básica y sencilla en las Escrituras sobre este asunto. Hay una enseñanza básica. Jesús viene, el Señor viene y los creyentes estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y esa es la esperanza. Es más, los creyentes tenemos que vivir con esa esperanza
de manera continua, con esa inminencia de la venida de Cristo. Aunque, por el otro lado, sabemos que eso, como el propio Jesús enseña en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, ni los ángeles, ni el Hijo sabe, ni la hora, ni el tiempo, solamente lo sabe el Padre. El propio Pablo lo dice aquí en la siguiente sección, que ya veremos otro día, pero vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Es decir, las Escrituras dan una enseñanza sencilla y básica en la que todos estamos en unidad en este aspecto. Todos esperamos la venida del Señor Jesús. Puede ser que no estemos de acuerdo en determinados detalles, pero bueno, pero no nos debemos pelear por eso. Vamos, si hacemos eso, estamos demostrando nuestra necedad, porque el fundamento es Cristo, la roca, y que solamente hay salvación en Él y esperamos su venida, porque cuando venga Él participaremos de su reino en gloria. Y eso es así de simple y de sencillo. Y muchas veces somos nosotros mismos los que complicamos las Escrituras, le hacemos decir cosas que en realidad no dice. Bueno, estas son algunas salvedades iniciales, un poco para preparar el terreno. Pero como ya os he dicho antes, nosotros nos vamos a determinar solo lo que dice este texto, acompañado de algunos otros pasajes donde tanto Jesús como el apóstol Pablo enseña sobre este asunto, para complementar un poco, ¿vale? Empezamos con el versículo 13 y ahí ya nos está hablando de algo que los seres humanos tenemos que enfrentar. Pablo dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando Pablo empieza con esta frase, no queremos que ignoréis, Pablo va a dar una instrucción que viene del mismo Dios, prácticamente. Y va a decir algo importante, que ellos ya conocen, pero que vuelve otra vez a considerar. Los creyentes de Tesalónica tenían la esperanza de la segunda venida de Cristo. Ya vimos en otra ocasión, en la sección anterior, que esta situación de esperar la venida de Cristo, a algunos les llevó a perturbarse y a dejar los trabajos. Que nosotros estemos esperando la venida de Cristo no significa que abandono mis responsabilidades. Que yo tenga la certeza de que Jesús viene hoy no significa que yo abandono mis responsabilidades y mis responsabilidades delante de Dios y delante de los demás. Tengo que seguir mostrando el amor a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, como nos recordó José Morel la semana pasada, y amar al prójimo como a uno mismo. O sea, esa tarea siempre la tengo que estar y aprovechando toda oportunidad. Pero, entonces ya Pablo corrigió una mala actitud por una mala aplicación de esta verdad, de esta gran verdad. Jesús viene. Entonces, que Jesús viene no significa que yo abandono mis responsabilidades y me dedico a estar un poco así pendiente a ver ahí y pensando, ¿no? Y entonces, dependiendo de, bueno, espiritualmente. Y ahora Pablo va a corregir otra idea, otra equivocación, otra posible equivocación. En aquel tiempo, en un libro apócrifo escrito por los judíos, concretamente el libro de Segundo de Esdras, había la opinión generalizada dentro de los judíos que aquellos que estuviesen muertos, cuando viniese el Mesías y instaurase su reino de gloria, no podrían participar de que los que estaban muertos no podrían participar de todas las bendiciones. Bueno, no sabemos si los tesalonicenses tenían esta idea. Vamos, de alguna forma, el creyente que hubiese muerto antes de la venida del Señor, pues no iba a participar de las bendiciones gloriosas que iban a participar. Por lo menos tenemos el testimonio escrito, por ejemplo, de este libro apócrifo como nos encontramos en Segunda de Esdras, que efectivamente señala esto. Bueno, es un pensamiento que había, que ya tenían previamente los judíos. Pero los hermanos de Tesalónica, probablemente algunos, al ver partir hermanos queridos, fallecer
antes de la venida de Cristo, en algunos se podría quedar la incertidumbre y la zozobra de que qué pasaba con ellos cuando Jesús viniese, qué pasaba, ellos han muerto, entonces, ¿qué va a ocurrir con ellos? Aquí Pablo utiliza la expresión dormir para referirse a la muerte, pero es un eufemismo o una metáfora. Esto proviene del Antiguo Testamento. Os voy a leer un versículo para que lo tengáis presente, para que veáis. Por ejemplo, cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. ¿Veis cómo Jacob o Israel utiliza esta expresión para referirse a su fallecimiento? Porque claro, el creyente fallece y el espíritu se ha separado del cuerpo y el espíritu va a la presencia de Dios. Y se queda con la sensación de dormir porque está esperando la venida del Señor. Por eso se utiliza esa expresión. Porque es como quedarse descansando. En Apocalipsis se utiliza la expresión descansarán de sus obras. Se queda descansando y ya inactivo, a la espera de la resurrección. Y por eso se utiliza esa expresión metafórica. Jesús también la utilizó. Por ejemplo, cuando se refirió a Lázaro. Os voy a leer, sin que vosotros lo busquéis. Por eso no os digo la cita, pero además la conocéis mucho. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. ¿Veis cómo Jesús utiliza la misma expresión? Ahora, también Pablo la utiliza. En un pasaje que vamos a considerar mucho en esta mañana, que se encuentra por eso lo voy a decir, se encuentra en 1 Corintios 15, os voy a decir, por ejemplo, un versículo, lo voy a leer, donde se utiliza esta misma expresión. Luego se aparecían más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. ¿Veis? O más adelante, pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, porque todavía está en vuestro pecado. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Veis? Entonces esta expresión en las Escrituras es utilizada para referirse a los creyentes en Cristo que mueren en Cristo y están a la espera de la venida de Cristo para la resurrección. Y por eso se utiliza la expresión dormir. Es como un estado intermedio. Y ahora tengo que aclarar esta expresión. Entre la muerte, efectivamente, entre la muerte y la resurrección, el espíritu muere y va a la presencia de Dios y el cuerpo queda enterrado en la tierra. Y cuando venga Jesús se produce la resurrección y el espíritu se vuelve a unir al cuerpo y entonces resucita. ¿Qué ha pasado con el espíritu o con el alma de la persona en ese tiempo entre la muerte y la resurrección? Eso en teología se llama el estado intermedio. Ahora hay que aclarar, no es un estado de inconsciencia. El alma está consciente, ¿de acuerdo? El alma está consciente y el alma o el espíritu está en la misma presencia de Dios. Y el creyente que muere en Cristo ya está disfrutando de las bendiciones gloriosas de Cristo. Pero hay que tener presente, bueno, todo esto no lo voy a leer a vosotros, pero para corroborar esto podéis leer
Esto sí os lo voy a decir para que lo leáis en casa. No lo voy a leer aquí para no utilizar mucho tiempo. Lo podéis leer en Lucas 16, donde se habla del hombre rico y del pobre Lázaro. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis cómo el hombre rico es trasladado al Hades y el pobre Lázaro es trasladado al seno de Abraham? Los dos están conscientes y los dos están hablando. Y van sus espíritus. Después tenéis que tener presentes también, pues por ejemplo, algunas expresiones de Pablo, para que veáis que Pablo, cuando alguna vez temió por su vida y pensaba que iba a ir a la presencia de Dios, sin embargo, él afirma que si llega el momento de morir o de fallecer, pues él va directamente a la presencia de Dios. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Y el que nos preparó para esto, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Fijaros la expresión. Estando en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vida. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Veis la expresión que está utilizando Pablo? Pablo está convencido de que si él fallece antes de que Cristo venga, él va a la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Esto lo dice, por ejemplo, en 2 de Corintios, para aquellos que están tomando nota, en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 8 y 9, en el versículo 6 al 8. ¿De acuerdo? Tenemos también otra expresión muy importante que también la conocéis, de Pablo, en Filipenses, donde se nos habla precisamente de que el creyente si muere, que Pablo temió cuando escribió la carta a los filipenses, estaba encarcelado y temió por su vida, pues en un momento dice que, bueno, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. O sea, Pablo dice que de alguna forma, o por vida o por muerte, Cristo va a ser glorificado. Que desea, en un sentido, no sabe qué decidir. Si muero, estoy ya en la presencia del Señor, pero si no, soy fructífero para vosotros. Entonces, para Pablo, está claro que si el creyente muere, su espíritu va a la presencia de Dios de manera consciente. Pero ahora hay que tener claro que la esperanza del creyente, ahora os voy a decir una cosa que os va a sorprender. Una frase que solemos decir, pero esa no es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente no es que cuando muera voy al cielo. Esa no es la esperanza del creyente. Esa no es mi esperanza.
Eso ocurrirá si estoy en el Señor. Y bendito que a Dios que ocurra. Pero mi esperanza, nuestra esperanza, es que resucitaré cuando Cristo venga. Esa es mi verdadera esperanza. ¿Por qué se le llama a este estado en que está el espíritu del hombre entre la muerte y resurrección el estado intermedio? Porque no es definitivo, es un estado temporal. El definitivo es estar con un cuerpo resucitado delante de la presencia de Dios, en el reino de Dios, en gloria. Ese es el estado eterno que Dios tiene previsto para todos nosotros, que estemos completos en espíritu y en cuerpo. O sea, en el reino de Dios, cuando estemos en el reino de Cristo, estaremos con un cuerpo, que Pablo llama en 1 Corintios 15, cuerpo espiritual. Es un cuerpo similar a este, pero es un cuerpo glorificado, distinto a este. En este ya se lleva la semilla del cuerpo espiritual que Dios tiene preparado para nosotros, pero que se manifestará solo cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, nuestro cuerpo será transformado a la semejanza de su cuerpo glorioso y estaremos, como señala aquí en 1 Tesalonicenses, estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre disfrutando de las bendiciones de su reino. Y de paso, realizando tareas que nos encomendará mayores que las actuales. No estaremos tocando el arpa. Seguirá habiendo hombres y mujeres. Lo que pasa es que habrá una fraternidad. Ya no será necesario el amor entre hombre y mujer. No será necesario porque será una gran fraternidad. Pero seguirá habiendo hombres y mujeres. Seguirá habiendo hombres y mujeres, pero con cuerpos glorificados, cuerpos espirituales. Lo que Pablo llama, hubo una expresión en mi juventud que me llamó mucho la atención de Juan Camafort. Se me quedó impactado. Cuando Dios, no sé si tú estuviste también, José Manuel, probablemente estuvimos en esa conferencia de Juan Camafort aquí en Málaga, hace ya muchos años. Y Juan Camafort habló y dijo, cuerpos neumáticos, porque claro, espíritu en griego es neuma. Y claro, dice, cuerpos neumáticos. Entonces, pero bueno, un poco con la broma, pero es así. Es un cuerpo glorificado, un cuerpo a la semejanza de Cristo. Imaginaros lo que Dios tiene preparado. Esa es la esperanza. La esperanza que tenemos como creyentes, además Pedro lo dice, os hizo renacer a una esperanza viva, reservada para vosotros los cielos. ¿Cuál es la esperanza viva? Que Cristo viene y somos resucitados a la imagen. Esa es la plenitud en la que queremos vivir, en la plenitud en la que Dios quiere tenernos siempre. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Que un día, como decía Job, veré a mi Redentor con mis ojos. Veré a mi Redentor con mis ojos, lo veré. Algo que no podemos ni imaginarnos. Entonces, Pablo en el versículo 13, como veis, me he adelantado un poquito, pero lo digo para que nos centremos. La esperanza, por eso Pablo está haciendo hincapié en esto, porque primeramente no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los hermanos que han tenido la tristeza de pasar por el fallecimiento de un ser querido y que son creyentes también en Cristo y que han muerto antes de la venida de Cristo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y esto debemos de saberlo para que no tengamos tristeza como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, que es la que acabo de decir hace un momentito. Y esta esperanza es una certeza mayor que cualquier palabra de consuelo. En esta época, las personas que no eran creyentes, igual que en esta época, se tienen que consolar con frases manidas. Es ley de vida, es tal, hay que hacer frente, esto es tal. Palabras que son huecas y que realmente no consuelan. El verdadero consuelo para el creyente es saber que hay una certeza, que sí, podré pasar por el dolor de la muerte, podré pasar viendo a alguien querido que está sufriendo y que le estoy acompañando y que la pérdida me va a ocasionar un dolor muy grande y me va a producir tristeza.
Pero Pablo no está diciendo aquí que no podemos tener tristeza. Cuando ocurre esto, debemos de tener tristeza. Jesús lloró. Y la tristeza del dolor de la separación, en un sentido tenemos que hacerlo. Porque efectivamente, si a alguien nos importa algo, tiene que producir un dolor. Y de hecho lo produce. Y eso lo sabéis mucho, que habéis pasado, muchos de vosotros que habéis pasado por esta experiencia. Entonces, se produce un dolor. Pero ese dolor y esa tristeza, lo que Pablo está queriendo decir es, no te debe de llevar a la desesperación, porque hay una esperanza, porque hay una certeza, que para el mundo será irrisoria. Me estoy acordando ahora de Pablo cuando estuvo en Atenas, en el aerópago de Atenas, y habló de la resurrección de Cristo. Se echaron a reír de él en cuanto mencionó la resurrección de Cristo. Se echaron a reír. Es decir, que las personas se rían de los creyentes porque digamos que estamos esperando que Cristo venga y participemos de la resurrección y que los cuerpos vuelven otra vez a unirse a los espíritus por la obra de Dios y que volvemos a la vida, no con este mismo cuerpo, porque este cuerpo corruptible no puede dar la incorrupción. Es otro cuerpo similar a este, similar, pero que es ya glorificado, transformado. Lo que Pablo llama un cuerpo espiritual. En el versículo 14, Pablo nos dice la esperanza de esta certeza, o sea, la base de esta certeza. La base de esta certeza es que Cristo, que Jesús, murió y resucitó. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Esta expresión es similar a la que Pablo va a utilizar en el libro de Romanos. Os lo voy a leer para que veáis el contexto en el cual Pablo se está expresando, pero es similar. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esto se encuentra en Romanos 8:11. O sea, si Cristo ha resucitado, entonces Dios hará la misma obra con nosotros. Entonces el fundamento de la esperanza de la resurrección para el creyente es que Cristo murió y resucitó, como señala aquí el 14. Y esto es básico de la fe creyente, del creyente. Es decir, si yo no creo, o sea, el núcleo del Evangelio es este, como Pablo señala en 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y los 12. Este es el núcleo del Evangelio. Y esta es la base en la cual se fundamenta nuestra esperanza. Porque si Cristo no resucitó, como dice Pablo, en vano es nuestra fe. Es decir, si nosotros no aceptamos el testimonio de los apóstoles, que el acontecimiento de la resurrección ocurrió realmente, que las Escrituras dan evidencias sobradas sobre este asunto. Simplemente hay que entretenerse a considerarlas. Dan evidencias de manera que no tengamos que dar un salto al vacío. Pero finalmente, en última instancia, yo tengo que dar un paso de fe. Efectivamente, tengo que confiar en el testimonio de los apóstoles, que es verídico, que dieron la vida por ese testimonio. Personas, los apóstoles, que estaban atemorizadas de miedo antes de morir Jesús y resucitar. Personas que abandonaron a Jesús, personas que no se atrevían a salir e identificarse con Jesús. Y personas que después de ver a Jesús resucitado y de recibir el Espíritu Santo, hay que decirlo también, siendo transformados por la obra de gracia de Dios, pudieron dar testimonio con valentía y no tuvieron temor de estar delante del concilio de Jerusalén y dar testimonio y de morir, y se sentían felices y bendecidos porque estaban sufriendo por el nombre de Cristo. ¿Por qué?
porque había una certeza. Es que esto es lo que cambia todo. Esto es lo que cambia, lo que ha cambiado la historia del mundo. Esto es lo que ha cambiado nuestras vidas y nuestros corazones. Este mensaje tan sencillo, la buena noticia. La buena noticia que Dios nos perdona nuestros pecados por la fe en Cristo y que nos ha hecho participar de su reino de gloria, de participar anticipadamente de las bendiciones de su reino para esperar de los cielos a su Hijo y participar de la resurrección. Esta es la esperanza. Y esta esperanza se sustenta por el testimonio del Evangelio. Cristo murió y resucitó. Si tenemos dudas en esto, nuestra fe flaquea. Y en esto no puede haber dudas, porque esta es la base de nuestra fe. Y si Dios hizo esto con Cristo, también lo hará con nosotros. Bueno, os voy a leer precisamente 1 Corintios 15, algunos pasajes sobre esto. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si solamente tienes a Jesús como un ejemplo, como un maestro de moral, no como el Dios hecho hombre que murió y resucitó, entonces, y tienes a Jesús solamente como un maestro de moral, como un ejemplo de vida, pues entonces ya has reducido. Aquí Pablo dice, eres de los hombres o de las mujeres más miserables, indignos, porque estás adorando a alguien que muere en una cruz. Y si no has resucitado, entonces ¿dónde está el poder y la victoria de Cristo? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la salvación? Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Veis? Cristo las primicias. Cristo es el primero que ha resucitado, es el primero. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Y entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. ¿Vale? Quedaros con esos pensamientos en la mente. Bueno, pues entonces el versículo 14 nos habla de la base de esa esperanza. Y precisamente por esa base Pablo puede decir con toda seguridad que Dios traerá, es decir, a los que murieron en Cristo previamente antes de su venida, Dios los traerá, es decir, los hará resucitar. En el versículo 15 va a explicar esto, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Esto es importante. Lo que va a decir Pablo, no nos podemos entretener mucho en esto, es palabra del Señor, es decir, instrucción directa del Señor. Que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, Pablo utiliza el plural y se incluye a sí mismo. O sea, se ha discutido esto mucho sobre si Pablo tenía, en los primeros tiempos, las primeras cartas, tenía una esperanza inminente de la venida de Cristo. Es cierto que la iglesia primitiva lo tuvo. La iglesia primitiva, en los primeros años, pensaron que la venida de Cristo iba a ser inminente. Iba a ser en poco tiempo, que no iba a durar tanto. No está del todo claro que Pablo aquí tenga esa misma impresión. Lo que sí Pablo está diciendo aquí es que él tiene la esperanza de la venida de Cristo, que Cristo puede venir y puede estar él vivo en la venida de Cristo. Y esa es
lo que cada generación de creyentes tenemos que vivir en ese pensamiento. Es decir, tenemos que vivir con la expectativa que en mi generación Cristo puede venir. O Cristo viene. Y tengo que vivir de esa manera, con que Cristo viene. Pero no quiere decir que tenga que venir inminentemente, porque el mismo Pablo, en la siguiente sección, va a decir que no se sabe ni el día ni la hora. El propio Jesús lo señala también. No se sabe el día ni la hora. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que estar con cábalas a ver cronológicamente que no. Os lo digo, es pérdida de tiempo. Porque el propio Jesús lo enseña. Entonces, no malgastemos el tiempo del servicio que tenemos que realizar mientras esperamos la venida del Señor. Porque el propio Señor lo dice. Dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. No. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Vale? A la hora que no pensáis. Entonces, la propia palabra nos advierte. O sea, yo tengo que vivir con la inminencia y con la esperanza. Y esta esperanza es muy importante, porque esta esperanza nos ayuda a enfrentar las aflicciones de la vida cotidiana muchas veces, que como creyentes tenemos que soportar. No es lo mismo soportar las dificultades y la entereza sabiendo que esto termina y que me espera el siglo venidero, donde mora la justicia, donde no hay llantos ni lágrimas, donde ya no hay injusticias, donde no hay maldad y donde yo ya estaré libre de estar luchando con el pecado que habita en mí. Estaré libre de estar luchando con las trampas de Satanás. Estaré libre ya de tal. Todo eso es una esperanza que nos puede ayudar y alentar. Y de hecho, el apóstol Pablo, ahora después lo diré, lo utiliza precisamente para alentarnos. Todo esto es para que no estemos tristes, para que sean consolados nuestros corazones y sobre todo para alentar nuestro corazón en seguir sirviendo al Señor y seguir luchando. Merece la pena, porque nos espera un futuro glorioso, mucho mejor. Por muchas vicisitudes que pasemos en esta vida, ¿cómo un creyente puede sufrir persecución? Como muchas veces oramos los jueves, por cierto, ¿no? Donde oramos por los hermanos que están siendo perseguidos, donde lo pierden todo, donde matan a la familia y mantienen. Yo creo que el Señor sostiene la fe, pero esa fe es sostenida porque sabe que Jesús viene y que habrá un día en que Él, a pesar de que esté pasando por ese sufrimiento, esa muerte, estaré en el reino de Cristo y veré de nuevo a mis seres queridos. Porque eso es una certeza, eso no es una fantasía. Como ya hemos dicho antes, está basada en un hecho que ocurrió y que fue real. La muerte y la resurrección de Cristo, el cual fuera entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí Pablo, en el versículo 15, pues nos está diciendo, nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Fijaros esta figura. Esta figura está hablando de un rey victorioso. Un rey victorioso, un fuerte guerrero, como algunas veces los profetas presentan a Dios, viniendo para salvar a su pueblo y castigar a los enemigos. Pero en este sentido está presentándose a Jesús como un rey victorioso que viene.
descenderá del cielo con voz de mando. Es decir, Jesús emitirá una voz que tronará en todo el universo. Esa voz será similar a la que hizo cuando gritó para decir a Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera, fue porque él lo dijo en un momento de Lázaro, sal fuera. Y esa voz de mando, de orden del soberano del universo, es la que emitirá en el momento que él considere para decir que se levanten los que murieron en él y se levanten los muertos. Tengo que leeros, porque esto viene muy bien a colación con esto. Tengo que leeros unos versículos que se encuentran en Juan 5, pero no los busquéis. Os vuelvo a pedir, por favor, que no los busquéis. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de justicia. Fijaros cómo el pasaje dice, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta es la voz de mando que tronará fuertemente y hará levantar a los que han fallecido en Cristo. Con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. La trompeta que se utilizaba en el Antiguo Testamento, el shofar, que es una palabra que yo no conocía, pero últimamente ya me va sonando. Pero la trompeta servía para convocar al pueblo de Dios, para reunirlo delante y para la adoración, y también para pelear las batallas de Dios. Shofar era convocado, por ejemplo, cuando la conquista de Jericó se hace precisamente con la trompeta de Dios. La aparición de Dios en Sinaí es también con nubes y trompetas de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, es algo, lo que está queriendo decirnos este pasaje es que será Dios, Jesús, el Señor, emitirá una voz que retumbará en todo el universo. Con voz de arcángel, algunos hacen referencia al arcángel Miguel. Puede ser que esta voz no sea la voz del mismo Jesús, sino que sea la voz de un arcángel, liderando las huestes celestiales. Puede ser que se refiera también, por ejemplo, las Escrituras se nombran en el libro de Daniel al arcángel Miguel, protector o príncipe del pueblo de Israel. Y aparece después también en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento. Pero aquí la voz de arcángel está sin artículo, no se hace referencia a un arcángel en particular. Puede referirse o bien al propio Jesús, que utiliza como comandante general de las huestes celestiales, este es el sentido que tiene, o bien a la voz de Jesús le acompaña un arcángel que lidera todas las huestes celestiales. No hay problema, no va a depender. Y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Claro, aquí hay Pablo una cosa que no dice, pero que hemos leído que podemos leer en Primera de Corintios, que os lo voy a leer para que veáis que no... Bueno, después de que Pablo ha explicado que se resucitará un cuerpo espiritual, más adelante, dentro del propio capítulo 15 de 1 Corintios, dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. ¿Veis? Lo mismo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles
y nosotros seremos transformados. ¿Veis? Es decir, cuando Pablo está diciendo, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, está implícito que los que están viviendo en ese momento, en la venida del Señor, sus cuerpos serán transformados. Y juntos los que han resucitado previamente, que ya habían muerto, juntos van a recibir al Señor en las nubes. ¿Vale? Esto es lo que, y aquí hace referencia al arrebatamiento. Por tanto, la conclusión es, confortaos unos a otros con estas palabras, confortaos. Ahora, aquí hay que hacer un pequeño comentario. Se habla del arrebatamiento. Pero si os dais cuenta, el arrebatamiento aquí, o la venida de Cristo, no es secreta, primero. No es secreta, no está oculta. Hay una voz de mando, una voz de arcángel y una trompeta de Dios. O sea, hay un retumblar. La venida de Cristo, el propio Cristo enseña en Mateo 24 que todo ojo le verá. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo no viene por fases. Cuando Cristo viene es patente que Cristo ha llegado. Esto es lo que dice el texto, Ya que cada uno considere sus esquemas escatológicos. Yo no me voy a pelear con nadie por este tema. Yo lo que quiero es aprender del Señor. Yo no me voy a pelear con nadie. O sea que cada uno, como dice el Señor, que tenga su convicción delante del Señor y que estudiemos la Escritura. Pero aquí lo que se enseña es que Cristo viene y se manifiesta de una forma palpable y que en ese momento es cuando se produce la resurrección. Y en ese momento se produce el arrebatamiento. Aquí no está hablando, claro, Pablo no está hablando aquí del juicio final, pero lo va a dar a entender en la siguiente sección. O sea, por la siguiente sección se sabe que después de esto viene la resurrección de todos de los que hasta han opuesto a Dios y el juicio de esta tierra, porque viene después. Pero por estas situaciones no hay secreto, es palpable. Y en ese momento es cuando se produce el arrebatamiento. La resurrección, por lo menos de los creyentes. Y después viene la resurrección general, como hemos visto en Juan. Bueno, por tanto, os confortaos unos a otros con estas palabras. Y esta es la conclusión final. La conclusión final también la encontramos en Pablo en 1 Corintios 15. Un pasaje que vosotros también conocéis. Después de hablar todo esto, pero cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos sirve todo esto? Ahora Pablo lo va a decir, igual que en 1 Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses dice, confortaos unos a otros con estas palabras. Es decir, cuando tengamos que consolar a un hermano por la pérdida de un ser querido, bueno, a lo mejor tenemos que estar en silencio, porque tenemos que respetar el dolor. Y tendremos que llorar también con el hermano, porque es bueno. Jesús lloró también. Pero pasado el tiempo, tendremos que alentar uno a otro y decir, veremos a nuestro hermano o nuestra hermana que ha fallecido en el Señor, lo volveremos a ver. Él está disfrutando de las bendiciones del Señor y lo veré de nuevo con estos ojos, con estos no, con unos mejores, con unos mejores, pero con unos ojos, unos oídos, unas manos y todos nuestros órganos, hígado, etcétera. Pero glorificado y sirviendo al Señor en otros lugares que Él tiene preparados para todos nosotros. En la morada de mi Padre hay muchas moradas. Por eso confortaos. Y para que esto sirva de aliento, el propio Pablo dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, esto sirve para alentarnos, porque veremos al Señor y el Señor nos
si hemos trabajado con fidelidad, si hemos esperado con verdadera esperanza su venida, si hemos estado pensando todas las cosas que hemos hecho, como nos decía el hermano la semana pasada, con el amor que lo entrega todo generoso, o como oraba hasta antes una hermana en la oración, Señor, que el amor que tú has tenido por mí, que yo no merezco, que he sido rebelde y distante y he sido desobediente, sin embargo, tú has venido a mi encuentro y me has salvado y me has llamado. ¿Cómo puede ser esto? Pero este amor es lo que surge en mí, la entrega generosa, por el poder del Espíritu Santo. Porque aun eso, Señor, aun en eso, es por ti, Señor, es por tu gracia, por lo que puedo decir, aquí tienes mi vida y mi corazón. Pero es por ti, Señor, porque tú me has cambiado el corazón. Por eso puedo deleitarme en tus mandamientos. Y por eso tengo la esperanza. Pero todo esto, hermanos, hermanas, que estamos haciendo es para que no nos cansemos. No nos dejemos medrar por las circunstancias que tengamos que atravesar. No nos cansemos de servir al Señor, de trabajar en la obra, de alentarnos, de tener siempre presente que un día veré al Señor y me dirá, bien siervo fiel. Piensa esto, que el Señor te diga, ven, buen siervo fiel. A lo mejor nadie se da cuenta de lo que tú estás haciendo, pero Dios sí, Dios ve tu corazón, ve las motivaciones por las que haces las cosas y ve si realmente estás amando ahí, estás sirviendo a los hermanos, estás pensando en cómo ayudar, en cómo hacer que la obra se extienda, qué necesidad puede tener alguien de la congregación o de tu entorno en el que puedes ayudar, en el que Dios te puede utilizar para hacer algo bueno, para mostrar el amor de Cristo. Todo eso no es en vano, porque Cristo viene y porque estaré con Él en su reino. No es en vano. Así que esto tiene que servir a nosotros para alentarnos, para fortalecernos y para tener bien claro dónde está mi esperanza y hacia dónde vamos, independientemente de las cosas que estén ocurriendo en nuestro mundo o en nuestro entorno ahora. Vamos a orar. Bendito eres, Señor. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Señor, fortalece esta esperanza en nuestro interior, en nuestra fe, en nuestro corazón. Fortalece nuestra vida, Señor, con esta esperanza. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, a tener seriedad y respeto delante de ti, Señor, que muchas veces no lo tenemos. No te tenemos en cuenta, que estaremos delante de ti y daremos cuenta, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias por habernos rescatado. Gracias por haber entregado tu vida y a través de tu resurrección habernos dado esta esperanza de hacernos partícipes de tu vida, de tu reino, de transformar nuestros cuerpos a la semejanza tuya, Señor. Bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que esto sirva en nosotros de consuelo, de fortaleza y de aliento. Y sobre todo, Señor, a permanecer firmes y constantes en el servicio de tu obra. Bendecimos tu nombre. Amén.